El apellido Cervi es un apellido conocido en la región por ¿cuántos años de estoy en la fruticultura, Pablo? Y la familia es 80 que está en Neuquén y algo más que está en la fruticultura, ya, desde Casi mi un abuelo que siglo, vino. casi un siglo. Eh, y también has incursionado en la política en los últimos meses. Eh, Digo, o te has acercado, digamos, no a la política partidaria más visceral, pero sí al diseño de estrategias con esta mirada empresarial o de desarrollo, digamos, desde el punto de vista económico. Eh, Son días álgidos esto, de muchísima tensión en el escenario local, en el escenario nacional. Eh, ¿Cómo ves las cosas que nos están pasando a los argentinos y a los neuquinos en particular por estos días, que tienen que ver precisamente con esto, con la política y la economía, porque están intrínsecamente unidos? Sí, bueno, como bien decías, tuve un trabajo, un aporte desde lo técnico en equipos técnicos en producción y desarrollo económico. La verdad que fue una interesante experiencia donde hicimos un diagnóstico de la provincia, recorrimos la provincia y la verdad que con un equipo que un placer trabajar, ¿no? De gente que se sumaba a colaborar, profesionales en su gran mayoría y gente que tiene mucha experiencia en diferentes sectores. Y pudimos construir un diagnóstico y una serie de propuestas, o por lo menos disparadores para una discusión hacia dónde queremos ir, ¿no? Y como bien decías, dentro de lo que vemos, que hoy la situación de la provincia de Neuquén es una isla dentro de lo que es si lo comparamos con otras provincias o contra el promedio, pero que no escapa a la realidad de un país donde hoy se está sintiendo esto que te decías, que decías, el tema de la política se mezcla mucho con la economía. Uno ve otros países como Chile, otros que las elecciones o el cambio de gobierno es, no te digo que un trámite, pero es un proceso más natural y no genera tanto. Aquí como que llevamos todos los extremos y eso afecta la economía, la confianza en los mercados, la confianza en los inversores. Mucha gente que hoy está esperando a ver qué pasa con las elecciones para una inversión y cuando vos decís, si esto son inversiones a 20, 30 años, ¿por qué tenés que esperar qué pasa hoy, no? Ujú. Y esta suerte de discontinuidad de los perfiles económicos que van de la mano de los liderazgos políticos, eh, ¿por qué, mirando hacia atrás, hacia la historia, cuáles son las explicaciones? ¿Por qué ocurre esto que ocurre en Argentina? La verdad que es difícil de explicarlo, O sea, porque digamos, como... otros lo hacen, pasar los Andes, pasar la Sí, sí, cordillera sí, no, y en Chile se hace. pero Digo, otros países no enfrentan esta discusión. Pareciera ser que la cuestión económica tiene cierto nivel de consenso y que no está en discusión. y yo creo que es básicamente que se construyó una línea hacia dónde se quiere ir o una visión de hacia dónde se quiere ir. Uno Brasil, a partir de Fernando Enrique Cardoso y tuvo una línea, inclusive pasaron por Lula. Uno dice Lula se pensaba porque venía de la izquierda, pero fue un gobierno de centro y siguiendo un lineamiento, digamos, ¿no? Después, bueno, la corrupción hizo lo suyo, digamos, pero dentro de todo tenía una línea. Chile viene con una línea hace muchos años, en su momento tuvo la bonanza del cobre, generó un fondo anticíclico. Hoy, bueno, están discusiones internas ahí del tema de la educación pública, una serie de cuestiones que nosotros hace años que lo tenemos eso por otra vía, pero básicamente siguen una línea y un país que funciona, tiene decidido que son exportadores, y la política va hacia ese lado. Nosotros como que cambiamos de un lado hacia otro y sin tener una línea clara, y creo que esto que se está hablando en estos días, que lo veo muy light la discusión que se da, porque solamente por la economía, pero digamos, si lográramos un acuerdo a mediano o largo plazo, después al que le toca estar los 4 años le dará su impronta, irá un poquito tomará un camino un poco diferente, pero en general, si se sabe hacia dónde queremos ir, y creo que también es una discusión que se debería plantear a nivel provincia, ¿no? Porque uno ve esto de eh, cómo viene el desarrollo hoy, cómo nos va pasando por arriba el crecimiento. O sea, que la de Neuquén es una discusión más linda todavía, porque una discusión de cómo manejamos el crecimiento y cómo transformamos eso en desarrollo económico y que sea bienestar para la gente, ¿no? Pero peor, digamos, a nivel nacional estamos discutiendo cómo se ajusta, cómo se acomoda, pero acá hay una gran oportunidad, creo que en la provincia de Neuquén, y tenemos que aprovecharla, porque hoy vemos los eslogans que estamos en la mejor Sí. provincia y creo que para realmente demostrar dónde estamos tendríamos que tomar 5 o 10 variables, fijarlas en el tiempo y medir siempre las mismas variables. Porque si yo elijo la que hoy ciertas variables que me dan bien, que independientemente de si uno lo compara con la media,
nos da bien. Si lo comparamos con otras provincias patagónicas, no estamos tanto mejor que las otras, y eso que tenemos un recurso extraordinario. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta instancia de crecimiento para hacer algo ordenado, no seguir, digamos, con los procesos que naturalmente se dan, que es concentrar hacia donde hay ventajas. Hoy hay una concentración de la población en el departamento Confluencia y de la actividad económica entre Confluencia y Añelo. O sea, generar un desarrollo realmente de la provincia para ser la mejor provincia, que creo que lo podemos ser, claramente, ¿no? Ujú. Eh, ¿Vos cómo observás el escenario económico? Porque digo, hoy está muy en boca de todos, están todos pendientes, cómo cotiza el dólar, qué pasa con las góndolas, los precios cuidados. Digo, viniendo de una actividad desde lo empresarial que tiene que ver con la generación de alimentos, con la producción de alimentos, oye, la atención y la atención está muy centrada sobre algunos aspectos de funcionamiento de la economía. Una mirada más abarcadora, ¿qué diagnóstico permite hacer, Pablo? Yo creo que salir de la coyuntura, salir del pozo y poder mirar afuera. Lo que pasa es que también hay que estar el planteo, la gente, si no me alcanza a fin de mes o no llego, es difícil mirar, o en general a nivel economía, llevando la economía, o el país no deja de ser la economía de una casa a otra gran escala, ¿no? Digamos, hay que ver cuánto entra, cuánto sale, cuánto se gasta, cómo se maneja. Pero creo que hay que lograr salir de eso, porque también convengamos que el análisis que se hace hoy, si uno ve la economía en general, las provincias, la mayoría tienen superávit en sus cuestas. Eh, Han podido dar aumentos a los empleados públicos, que esto también genera una distorsión entre el que depende del Estado, y por eso el gran tamaño del Estado y el cuestionamiento hacia eso, que siguen la inflación. O sea, uno ve los arreglos tanto de Neuquén como en las provincias vecinas. Los salarios han seguido el ritmo de la inflación. La cláusula Entonces, gatillo. cláusula gatillo, o sea, que el privado, en muchos casos, salvo la industria aerocarburífera, que tiene otra dinámica, tiene otro nivel de ingresos, no han podido darle a la actividad privada ese tipo de aumentos. Por eso, entonces, si miramos a nivel provincias, no estaría tan mal la cosa. Sí hay una cuestión de cuentas públicas, si va a poder, o el arreglo con el fondo también hace que los pagos y las cuentas de la nación estén garantizadas. Ya hay superávit fiscal, ha habido este primer trimestre, y empiezan a haber algunos números que mejoran las condiciones. Pero también hay mucho de que a la gente, o sea, hay diferencia entre las actividades, ¿no? Y no se discute esto de, de cómo hacemos para bajar la carga fiscal, para mejorar la competitividad. Acá, digamos, el Estado sí ha podido trasladar a sus empleados todo o sea, que mantengan su poder adquisitivo, pero el privado no lo puede hacer. Y esto significa que por ahí los estados provinciales, el Estado Nacional pueda seguir haciéndolo, significa una mayor carga, o mantener la carga fiscal sobre el privado, que no logra despegar. Ujú. Entonces creo que son cosas que tenemos que definir, porque a mediano o largo plazo van a traer problemas, ¿no? Pues es que en el último tiempo se han dado avances tecnológicos como no se habían dado en décadas. Hay algunas actividades que lo sienten con mayor impacto, el de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación han pegado un salto fenomenal en estos últimos años. Y si vos lo comparás con el último siglo, tenés mucho tiempo de cierta quietud, cierto stand-by, y en el último tramo una explosión. En el resto de las actividades más o menos ha pasado una cosa parecida. Esto podría llegar a ser la explicación, el argumento, la base como para empezar a instalar determinadas reformas que hoy plantearlas lisa y llanamente sigue erizando la piel de muchos. Reforma fiscal, reforma previsional, reforma laboral, reforma del Estado. A muchísima gente ya mencionar el tema reforma los predispone y asumen una posición conservadora respecto de este tema. Pero la verdad es que si hoy quisieran, el valle estuviese virgen y hubiese que hacer nuevamente el sistema de riego, como se hizo hace 100 años atrás, no se utilizaría pala de buey, se utilizarían por lo menos retroexcavadoras. Y eso habla, digamos, de la incorporación de tecnología, de una distinta
asignación de roles en el mercado de trabajo. Hoy yo me imagino que, no me imagino en realidad a un Pablo Servio haciendo cola en la caja de un banco, me imagino a un Servio en la notebook o en el teléfono, en el home banking, y eso significa también impactar en el mercado de trabajo del bancario, digamos, del sector bancario. Hay una serie de cambios que hoy explican y justifican cualquier avance reformista en estos campos. Y sin embargo sigue siendo como un tema tabú. Yo quisiera preguntarte cómo están las cosas ahí o cómo ves la necesidad de plantear este tipo de modificaciones, pero tengo que cumplir con algunos compromisos comerciales. ¿Puedo dejar la respuesta pendiente para Sí, cuando sí, nos encontremos? Dale.